A ver, ¿qué pasa legalmente justo después de firmar un contrato o de asumir una deuda? Hoy vamos a desglosar precisamente eso, vamos a meternos de lleno en los efectos de las obligaciones y lo más importante, cómo se cumplen. Nos vamos a centrar en los puntos clave de la bolilla 4. Bueno, cuando nace una obligación, se activa todo un mecanismo legal. Esto no es solo un acuerdo de palabra, es un vínculo con consecuencias muy, pero muy reales. La pregunta es, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Qué herramientas nos da la ley para que esa promesa, ese compromiso, se haga realidad? Es que toda obligación nace con un destino, uno solo, ser cumplida. Pensemos en esto como una flecha que se lanza hacia un blanco. Los efectos de la obligación son justamente la fuerza y la dirección que necesita esa flecha para dar en el centro del objetivo. Y empecemos por aclarar un punto que, a menudo, genera bastante confusión. Ojo, los efectos de una obligación no son lo mismo que los efectos de un contrato. Entender bien esta diferencia es la llave para comprender todo lo que sigue. A ver, para que quede bien claro, pensémoslo así. El contrato es el motor que crea la energía. Esa energía es la obligación, pero los efectos de la obligación son todo el engranaje que usa esa energía para mover las ruedas y llevarnos al destino final, el cumplimiento. El contrato es la causa, los efectos la consecuencia en plena acción. Para el acreedor, la ley ofrece un verdadero kit de herramientas. El efecto normal, que es el ideal, es recibir exactamente lo que se pactó. Pero, si eso falla, se activa el plan B, el efecto anormal, una indemnización en dinero. Claro, no es lo que se quería al principio, por eso se le dice anormal, pero busca compensar el daño. Y además están los efectos secundarios, que son como un seguro para proteger el crédito mientras todo se resuelve. Y así, casi naturalmente, llegamos al protagonista de esta historia, el pago. Es, digamos, el final feliz de toda obligación, ese momento en que todo el andamiaje legal cumple su propósito y el ciclo se cierra de la mejor manera posible. La definición del código es elegantemente simple. Pagar no es solamente entregar dinero. Pagar es cumplir exactamente con lo prometido, ya sea dar algo, hacer algo o incluso no hacer algo. Es la acción que convierte el compromiso en realidad. Lo más interesante del pago es su triple impacto. Primero, ¡pum!, extingue la deuda. El vínculo legal se corta. Segundo, libera al deudor, que ya no está atado a esa obligación. Y tercero, y no menos importante, satisface al acreedor, que obtiene lo que esperaba. Es un solo acto que resuelve todo para todos. Ahora, vamos a ponerle nombre y apellido a los protagonistas de este acto. En el mundo del derecho, quien paga y quien recibe tienen nombres bien específicos que nos conviene conocer. Les presento al solvens, la persona que paga, y al accipiens, quien recibe el pago. A simple vista uno diría que son el deudor y el acreedor y listo, pero la realidad legal es un poco más flexible. Como vamos a ver, a veces alguien que no es el deudor puede pagar y el pago puede ser válido aunque no se le haga directamente al acreedor. Y acá es donde se pone interesante la cosa. No solo el deudor puede pagar. Un tercero interesado, como podría ser un garante, puede meterse y pagar para evitarse un problema mayor, incluso si el deudor no quiere. En cambio, un tercero no interesado, digamos un amigo que quiere dar una mano, también puede pagar, pero su derecho es más débil. Si el deudor y el acreedor se ponen de acuerdo y se oponen, no lo podrá hacer. Lógicamente, hay que pagarle al acreedor. Pero, ¿qué pasa si se le paga a quien de verdad se creía que era el acreedor? Bueno, la ley protege al que paga de buena fe. Si se le paga al acreedor aparente, alguien que a los ojos de todos parece ser el dueño del crédito, como un heredero antes de que termine la sucesión, ese pago es totalmente válido y libera de la deuda. Pero ojo, no basta con pagar, hay que pagar bien. Para que un pago sea válido y realmente nos libere de la deuda, tiene que cumplir con 4 principios fundamentales. Son como las 4 reglas de oro del pago perfecto. El principio de identidad es absoluto. Se debe pagar con exactamente aquello que se prometió. No se puede cambiar la prestación, ni siquiera por algo de más valor, a no ser que el acreedor esté de acuerdo y lo acepte. Segundo, la integridad. El pago debe ser total, completo. El acreedor no tiene por qué andar aceptando pagos a cuentagotas o a medias, a menos que así se haya pactado. Hay una excepción clave, y es cuando una parte de la deuda ya es líquida, o sea, se sabe el monto exacto, y la otra no. En ese caso, sí se puede ir adelantando el pago de la parte que ya está clara. El dónde también importa, y mucho. El pago tiene que hacerse en el lugar acordado. Y si no se dijo nada, la ley establece una regla general para proteger al deudor. El lugar de pago es su propio domicilio.
Y por último, el tiempo. La puntualidad es crucial. Pagar tarde obviamente genera intereses o multas, pero cuidado, tampoco se puede obligar al acreedor a recibir el pago antes de tiempo, sobre todo si el plazo se puso para su beneficio. El pago tiene que ser en el momento justo. Ahora, vamos a dos situaciones súper comunes y prácticas. Cómo se demuestra que se pagó y, si hay varias deudas con la misma persona, a cuál de todas se aplica el pago que se está haciendo. El recibo es la prueba de pago por excelencia. Es tan pero tan importante que la ley le da al deudor el derecho de exigirlo. Con ese papelito, con ese documento, el deudor tiene la prueba de que se liberó y puede defenderse de cualquier reclamo futuro. Imaginemos que hay varias deudas con la misma persona. Se hace un pago. ¿A cuál de las deudas va? La ley establece un orden clarísimo. Primero, el deudor tiene la palabra. Puede decir a qué deuda se aplica. Si se calla la boca, la posta pasa al acreedor. Y si ninguno de los dos dice nada, la ley decide por ellos y aplica el pago a la deuda más pesada o perjudicial para el deudor. Y acá hay una regla de oro sobre la imputación. Los intereses siempre van primero. Si una deuda tiene capital e intereses, no se puede destinar el pago a bajar el capital sin haber cubierto antes todos los intereses. Es una forma de proteger al acreedor y de evitar que la deuda principal baje mientras los intereses siguen creciendo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar, que abre la puerta a lo que pasa cuando este mecanismo perfecto de la obligación se quiebra y el deudor simplemente no cumple. Pero esa ya es materia para otro análisis.